9. Los orígenes apostólico-patrísticos de la misa tridentina. Los anatemas del Concilio de Trento. Por Sor María Francesca Perillo. Los anatemas del Concilio de Trento. Se debe en este punto recordar las excomuniones conminadas por el tridentino a quien osara contradecir sus venerables enseñanzas. La cristiandad moderna, inmersa en una atmósfera saturada de diálogo, de pluralismo, de compromiso, no está ya acostumbrada al lenguaje de los anatemas. 66, a menudo relegados a los restos de una historia ya superada por los así llamados católicos adultos en la conferencia ofrecida en Nueva York, en mayo de 1995 con el significativo título de El atractivo teológico de la misa tridentina. El cardenal Alphonse M. Stickler hizo hincapié en la importancia en el ámbito de los concilios en general de la diferencia entre dos tipos de declaraciones y decisiones conciliares, aquello que toca a la doctrina y aquello que se refiere, en cambio, a la disciplina. La mayor parte de los concilios, dijo el purpurado, han emitido declaraciones y decisiones tanto doctrinales como disciplinarias, a un mismo tiempo. Otros, en cambio, solo doctrinales o disciplinarias, encontramos explícitamente en el Concilio de Trento las dos disposiciones, capítulos y cánones que se ocupan en primer lugar y exclusivamente de cuestiones de fe, y luego, en casi todas las sesiones, solo de argumentos de orden disciplinario. Esta distinción es importante. Todos los cánones teológicos afirman que quien se opone a las decisiones del Consejo resulta excomulgado, anathema sit. Mientras que el concilio no conmina nunca anatemas por oposiciones contra disposiciones puramente disciplinarias. En la XXI sesión del concilio, 17 de septiembre 1562, fueron tratados doctrina y cánones sobre el santísimo sacrificio de la misa. En el capítulo cuarto se lee que, debido a que las cosas santas deben ser tratadas santamente, y, la misa, es el sacrificio más santo, la Iglesia Católica, para que éste pudiera ser ofrecido y recibido dignamente y con reverencia, ha establecido desde hace muchos siglos el sagrado canon, tan puro de cualquier error como para no contener nada que no emita intensa fragancia de santidad y de piedad, y eleve a Dios las mentes de aquellos que lo ofrecen, formado como lo está. Partir de las palabras del Señor, de cuanto han transmitido los apóstoles e instituido piadosamente también los santos pontífices. La liturgia romana, afirma el cardenal Stickler, ha siempre proporcionado un solo canon introducido y utilizado por la Iglesia desde hace muchos siglos. El Concilio de Trento afirma expresamente, en el capítulo cuarto, que este canon no puede contener ningún error. La composición de este canon se basa en las palabras mismas de Jesús, en la tradición de los apóstoles y en las prescripciones de los santos papas. El canon 6 en su capítulo cuarto impone la excomunión a aquellos que sostienen que el canon de la misa contiene errores y que, por lo tanto, debe ser abolido. En el capítulo quinto el Santo Concilio afirma que, siendo la naturaleza humana tal que no es fácilmente atraída a la meditación de las cosas divinas sin pequeños artificios exteriores, por esta razón la Iglesia, como piadosa madre, ha establecido ciertos ritos por los que alguna parte en la misa sea pronunciada en voz baja y alguna otra en voz más alta. Ha establecido igualmente ceremonias como las bendiciones místicas, utiliza luces, incienso, vestiduras y muchos otros elementos transmitidos por la enseñanza y por la tradición apostólica con los que resulte puesta en evidencia la majestad de un sacrificio tan grande, y las mentes de los fieles se sientan atraídas por estos signos visibles de la religión y de la piedad a la contemplación de las cosas altísimas que están ocultas en este sacrificio. De ello se sigue en el canon 7 que, si alguno dijere que las ceremonias, las vestiduras y otros signos externos de los que se sirve la Iglesia Católica en la celebración de misa son más bien elementos adecuados para promover la impiedad que no manifestaciones de piedad, sea anatema. El capítulo octavo está dedicado a la lengua utilizada en el culto de la misa. Si durante los 3 primeros siglos la Iglesia Católica Romana se sirvió del griego, que era el idioma común en el mundo latino, desde el siglo IV el latín devino el idioma común en todo el Imperio Romano y se mantuvo durante siglos en la Iglesia como la única lengua del culto. El uso del latín se mantuvo constante incluso después del nacimiento de las lenguas vernáculas. Los padres del concilio, observa el cardenal Stickler, sabían perfectamente que la mayoría de los fieles que por entonces asistían a misa no sabían el latín y ni siquiera podía leer la traducción, tratándose generalmente de analfabetos e iletrados. Pero sabían también que la misa contiene muchas partes de instrucción para los fieles. Con todo, ellos no aprobaban la opinión de los protestantes de que fuese indispensable celebrar la misa solo en lengua vernácula. Con el fin de promover la instrucción de los fieles, el concilio ordenó mantener en todo el mundo la antigua tradición aprobada por la Santa Iglesia Romana, que es madre y maestra de todas las iglesias, de poner cuidado en explicar a las almas el misterio central de la misa. El canon 9 impone por ello la excomunión a aquellos que afirman que la lengua de la misa debe ser solo la lengua vernácula. Este anatema revela que, para los padres del concilio, el uso de la lengua en la liturgia no es una medida meramente disciplinar, sino que implica la doctrina y la teología y, por último, la misma fe. Una de las razones de todo esto es principalmente la veneración debida al misterio de la misa. El decreto que sigue a este capítulo y a este canon y que trata de aquello que debe ser observado y evitado durante la celebración de la misa, declara que la ausencia de veneración no puede ser considerada como separada de la impiedad. La irreverencia implica siempre la impiedad. Además, el concilio ha querido salvaguardar las ideas expresadas en la misa, y la precisión del latín preserva el contenido de una interpretación equívoca y de los posibles errores debidos a una imprecisión lingüística. Por estas razones, la Iglesia siempre ha defendido la lengua sagrada. Por estas mismas razones,
el canon 9 impone la excomunión a aquellos que afirman que el rito de la Iglesia romana en el cual una parte del canon y las palabras de la consagración se pronuncian silenciosamente debe ser condenado. Así pues, incluso el silencio tiene un fundamento teológico, y videm.